Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a estas jornadas de información y orientación. Esta es la quinta sesión online. Hoy vamos a hablar de las cubiertas vegetales en viñedo. Recordar que estas sesiones están subvencionadas por el programa de ayudas destinadas a programas pluriregionales de formación dirigidos a profesionales del medio rural, convocatoria 2024, que están financiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y gestionadas a través de la Dirección General del Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Recordar que para obtener el certificado de asistencia del curso es necesario conectarse en al menos cerca de un 80%, es decir, de las 5 sesiones al menos tenéis que haber asistido a 4. Para ello es imprescindible que nos proporcionen la información adicional que solicita el Ministerio. Por lo tanto, agradecemos que complementen el formulario disponible a tal fin. El mapa les enviará un SMS. En el chat ya ha habido gente que nos han confirmado que ya les ha llegado ese SMS para verificar su asistencia al curso. Les pedimos, por favor, que no desconfíen de dicho mensaje porque contiene un enlace que no solicita ningún dato personal y se completa en pocos pasos. Recordar que esta sesión ha tenido, o estas sesiones han tenido un éxito estupendo. De una u otra manera se han inscrito unas 350 personas. En todas ellas estamos teniendo unos 130 asistentes y recordar pues que los objetivos de dichas jornadas es el uso de cubiertas vegetales como fórmula para conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, mediante el manejo integrado del suelo, el agua, los agentes biológicos y los inputs externos. El mantenimiento del suelo mediante descubiertas vegetales exige una serie de labores o trabajos que lo diferencian de otros sistemas de gestión. El uso en general favorece la biodiversidad del suelo en general y eso contribuye a tener un suelo más sano en el que se potencian los procesos biológicos del suelo al favorecer los microorganismos y en el que es posible observar un incremento de la fauna auxiliar al ofrecer estas cubiertas recursos alimenticios en forma de néctar, polen y otros insectos, además de refugio, lo que favorece el control biológico por conservación. Ya digo que en el curso online síncrono de 5 sesiones vamos a ver hoy, que es la última, los beneficios que suponen para el cultivo del viñedo, principalmente pensado para el viñedo en vinificación. Para ello contamos con 3 profesionales de reconocido prestigio. La primera sesión o la primera charla tendrá lugar ahora a cargo de Jordi Recasens con el título Implantación y manejo de cubiertas vegetales en viñedo. Jordi es catedrático de Botánica Agrícola y Malherbología en la Universidad de Lleida. Es especialista en el manejo integrado de malas hierbas y plantas invasoras y en la caracterización de biotopos resistentes a herbicidas. En la actualidad estudia el efecto de las cubiertas vegetales y acolchados orgánicos en el manejo de malas hierbas en viñedos como alternativa a herbicidas y al laboreo del suelo. Bueno, tiene un currículum muy extenso, ha dirigido varias tesis doctorales, como corresponde como catedrático, pero quiero destacar que ha sido presidente de la Sociedad Española de Malherbología. Yo sí fui invitada a la misma a hablar de cubiertas vegetales en cítricos y hace unos cuantos años. Yo creo que en el caso del viñedo metisteis algún doctorando para que hablase de ello. Me invitó Diego Gómez de Barreda, con el que tengo buena amistad, conocí al padre y ahora con el hijo. Y bueno, como tú, yo he formado parte, he estado durante 8 años como presidente de la Sociedad Española de las Ciencias Hortícolas, así que sabemos un poco lo que significa estar un poco en esos cargos, ¿no? Es interesante. Pues Jordi, oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedemos la palabra cuando ya somos 100 participantes en la sesión. Buenas tardes y gracias por invitarme en estas jornadas que organizáis desde Cajamar. Y realmente pues es un placer poder aportar nuestro punto de vista en la experiencia que tenemos en el manejo del suelo en viñedo. Y nuestra experiencia viene precisamente en cuanto al uso de cubiertas vegetales con un objetivo muy específico, que es el utilizar las cubiertas para inhibir la presencia de malas hierbas.
aquí podéis ver, a ver, que voy a minimizar, bien, los beneficios que nos pueden aportar las cubiertas vegetales. Aquí tenéis 10 puntos distintos donde desglosamos pues, el interés de las cubiertas en evitar la erosión del suelo, regulación de la evapotranspiración y temperatura, evitar compactación, facilita el tránsito de maquinarias, sobre todo después de procesos lluviosos, disponibilidad de agua para el cultivo, porque facilita la infiltración de agua gracias a la estructura radicular de las cubiertas, favorece la biodiversidad y la microbiota del suelo. Y en negrilla aquí pongo pues, uno de los apartados que han sido motivo de nuestra línea de investigaciones, cómo utilizar las cubiertas para inhibir la presencia de malas hierbas. A su vez también las cubiertas pueden ser refugio de fauna auxiliar, de fauna útil, ayuda a la fijación de carbono e incluso en algunos casos sabemos que se han establecido cubiertas en viñedos para reducir el exceso de vigor de algunas variedades concretas, ¿no? También hay que decir que hay desventajas y especialmente cuando hay años tan secos, el hecho de que estamos allí implementando una especie vegetal que conviva con el viñedo. Y ahí se crean realmente problemas de competencia y pueden causar pérdidas de rendimiento en el cultivo, y más en años tan secos como los últimos que hemos tenido. También hemos detectado y se sabe que la presencia de cubiertas pues, aumenta el riesgo de posibles heladas primaverales. Y el hecho de implementar una cubierta pues implica comprar gastos de semilla y gastos de siembra. Es decir, que hay un balance aquí que hay que tener en cuenta en los pros y en los contras, ¿no? Ante ello, también quiero destacar que a pesar de que llevemos varios años trabajando en el manejo del suelo de viñedo con cubiertas vegetales, desde el año pasado la política agraria comunitaria establecía una serie de ayudas que en España se estableció a través de lo que llamamos los ecoregímenes, que hay varias prácticas para favorecer la conservación del suelo y la biodiversidad de los cultivos. Y si miramos la práctica 6 y 7, se dan unas ayudas concretas a cultivos leñosos, incluyendo viñedos, para favorecer la presencia de cubiertas vegetales, ¿no? Bien, pues resulta que también ahora, después del año pasado, después de un año y medio, vemos que hay una propuesta, que no sé si ya está aprobada o no, hay una propuesta de modificación de ese reglamento para implementar cubiertas vegetales. Y esas modificaciones hay una muy destacada, que es que mientras el año pasado obligaba al agricultor a mantener cubiertas en todas las calles de su cultivo, claro, evidentemente esto creaba más competencia, vieron que podía ser válido también el establecer unas pautas para que fuera posible el poner cubiertas en las calles alternas. Esto es el borrador de Real Decreto perdón, de 4 de septiembre, que creo que va a aprobarse pronto, lo cual cambia muchísimo la estrategia a la hora de poder tener estas subvenciones a partir de los ecoregímenes. Bien, un pequeño repaso de la utilidad de las cubiertas, que aquí podéis ver cómo sin cubierta el riesgo de erosión y sobre todo si hay pendientes en el viñedo, pues evidentemente se pierde suelo y puede incluso pérdida a 2 toneladas por hectárea. Hemos hecho un pequeño trabajo en estimar este tipo de pérdida de suelo en un viñedo en llano, en una zona de secano, en la zona de Lleida, en el Urgell. Y los resultados podemos verlos en esta figura de aquí abajo, debajo de la foto, donde vemos que en el suelo con cubierta hay mucha menos pérdida de suelo que no en el suelo labrado. Y esto se cuantifica en una total de 15 gramos por metro cuadrado cuando el suelo es labrado respecto a menos de 2 gramos por metro cuadrado en suelos con cubierta. Y si entramos en el uso de las cubiertas para el control de malas hierbas, el motivo de nuestros estudios empezaron en el año 2014-15, cuando en los viñedos de Raimat, en la zona de Lleida, se vio que en unos viñedos que fueron implementados en el mes de febrero, fueron plantados en febrero, durante el verano apareció muchísima grama, como podéis ver en esta foto central con los círculos en rojo. Entonces se nos planteó la posibilidad de que para establecer un control de esta grama, en lugar de establecer labores, ¿no? Y porque el suelo también, el suelo es un suelo muy esquelético, muy pobre, y había una gran compactación del suelo por el tránsito de maquinaria, establecer cubiertas y ver qué ocurría con la grama. Y esto fue publicado en un artículo en Agronomy
Y podemos ver aquí los 4 manejos que probamos. Ese fue el primer ensayo que hicimos, donde hicimos pruebas de pases de picadora en la cubierta espontánea, que era lo tradicional. Hicimos pases de picadora mezclados con aplicaciones de herbicidas, aplicando herbicida glifosato en donde había rodales concretos de grama. Y las otras 2 alternativas fueron preparar el suelo con una labor para establecer o bien una cubierta espontánea o bien una cubierta sembrada que fue cebada. Bien, podemos ver en esta figura perfectamente la distinta evolución que tuvieron las 2 primeras estrategias, donde la presencia de grama continuaba estando allí. Incluso el pase de picadora lo que produjo fue un incremento de hasta un 82% de la superficie de grama infestada, mientras que con el herbicida se contenía algo, pero no llegábamos a reducir esa presencia, que son las manchas que vemos en estas parcelas, ¿no? Mientras que cuando dejamos de establecer una cubierta espontánea desde el mes de noviembre hasta lo que sería el mes de junio y julio aproximadamente, o espontánea o bien sembrada, vimos que se reducía muchísimo la presencia de grama. Las causas, entre ellas, era sobre todo el hecho de que la presencia de una cubierta vegetal, de vegetación, durante la primavera dificultaba la entrada de luz hacia el suelo y de esta forma se inhibía el desarrollo vegetativo de la grama, ¿no? Debido a que es una especie que requiere de mucha insolación. Tras este ensayo hicimos otro, buscando otras cubiertas vegetales, ya no solo cebada, y probamos pues Hordeum vulgare, cebada, buscamos también la festuca, una mezcla de especies de bromo, Vulpia ciliata, es decir, varias gramíneas y una leguminosa. Bien, el resumen de todo ese trabajo está aquí, se publicó también en un artículo en la revista Wheat Research, y vimos de que partíamos de unas densidades muy bajas de grama en unas parcelas concretas, se instaló las distintas cubiertas y vimos que tanto la cebada como la festuca arundinacea, esta es plurianual, nos mantuvieron los niveles de grama a unos niveles pues casi incluso menores que 3 años antes cuando empezamos el ensayo. Por el contrario, gramíneas de menor porte o la leguminosa contuvieron también la presencia de grama, pero esta pudo aumentar. Llegábamos a unos niveles de 20%, 19, 14, etcétera, ¿no? Entonces vimos que había cubiertas que eran muy eficaces para la grama y también hicimos una estimación de costes. Y aquí tenéis unos pequeños números donde damos la idea de lo que sería la implementación de cubiertas, como sería la cebada o festuca o las otras, que estarían entre los 170 a 280 euros por hectárea, mientras que la de la leguminosa era muchísimo más cara. Estos precios incluyen lo que sería el coste de siembra, aproximadamente de 60 euros por hectárea, y en el caso de la cubierta espontánea, los costes se reflejaban solamente por lo que serían unos 3-4 pases de picadura durante la campaña para mantener la cubierta, ¿no? Bien, viendo estos resultados de que las cubiertas nos ayudaban en el manejo de malas hierbas y sobre todo en este caso de grama, de Cynodon dactylon, fuimos más atrevidos y ya en otras campañas lo que hicimos fue ya no solo sembrar distintas cubiertas, como veis aquí a la izquierda, a sus dosis recomendadas, sino que incluso ver de qué forma podíamos terminarlas, que pudiéramos mantener aún más el sombreo sobre el suelo y evitar que llegara la luz para que no se activara la emergencia de Cynodon. Esto fue publicado en la revista European Journal of Agronomy y las cubiertas fueron triticale, Hordeum vulgare, cebada, avena, el regras italiano, l'oleo multiflorum, y dicotiledonias como facelia, camelina, mostaza, y también se utilizó una cubierta espontánea. Bien, lo interesante fue el pase de este equipo, que le llamamos Rollofaca o Roller Crimper, que es el nombre más popular que se ha generalizado a partir de la terminología en inglés, y consiste en pasar este rodillo cuando la cubierta tiene el máximo de desarrollo y máximo de biomasa. Aquí podéis ver en este vídeo, se trata de pasar el rodillo y aplastar la cubierta, en este caso era cebada, y nos quedaba, como podéis ver, un acolchado donde la cubierta quedaba doblada, tenía dificultades para levantarse ya, y la cubierta que entraba en una fase de decrepitud, ¿no? De manera que poco a poco
iba muriéndose, pero de una forma muy lenta, debido a doblar la caña en este caso, de cebada o de triticale, ¿no? Bien, pues este acolchado realmente sombreaba muchísimo el suelo y permitía que hubiera dificultad en la emergencia de malas hierbas y sobre todo de grama. Esto es las dos situaciones. Esto sería la cubierta esperando hasta mes de junio para pasar la picadora y acabar con ella, o bien la cubierta, una foto hecha en junio, pero que era aplastada por el roller ya en el mes de abril o principios de mayo, ¿no? Podemos ver que esto puede desmenuzarse rápidamente, descomponerse, mientras que en el caso del acolchado con el roller, esto se mantenía más tiempo y que permitía un sombreado más alargado. En este esquema podemos entender qué es lo que hacía el roller o bien la picadora. Esto sería el desarrollo de la cubierta. Tenemos el roller, perdón, tenemos la picadora y la picadora nos desmenuza la cubierta en nada, en unas semanas, lo tenemos todo esto descompuesto y la llegada de luz al suelo pues hace que tengamos desarrollo de grama. Por el contrario, en la situación donde utilizamos el roller crimper, podemos finalizar la cubierta un poco antes, finales de abril, principios de mayo, y el acolchado nos dura muchísimas más semanas, incluso casi todo el verano, y creando este mulching, impidiendo la llegada de luz y inhibiendo el desarrollo de grama. No digo que se inhibiera totalmente, teníamos por muchísima menos que en una situación de finalización tradicional de la cubierta con picadora, ¿no? Todo esto se realizó en Raimán, donde son unas viñas de regadío. Pero la pregunta que nos hacíamos era, bien, pero ¿y si la cubierta se instala en unos viñedos de secano, donde realmente el efecto competitivo podría ser a priori mayor, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser estas pérdidas de rendimiento? Entonces hicimos un ensayo con las Bodega Torres, la familia Torres, en el Penedés, y allí lo que hicimos fue, en un escenario de viñedos completamente de secano y dos campañas muy, muy difíciles, como fueron la 21 y la 22, en cuanto a temperatura, sembramos cebada, sembramos el ryegrass italiano y también mantuvimos suelo labrado. Con lo cual creamos aquí tres situaciones distintas. Lo que hicimos fue ver qué pasaba en el viñedo cuando tenía cubierta a ambos lados, qué le pasaba al viñedo cuando tenía una situación mixta, cubierta solo a un lado y labor al otro, y o bien los viñedos tradicionales que tenían labor a ambos lados, ¿no? Bien, aquí tenéis la evolución durante la campaña 21 y la campaña 22 de la cantidad de hierba, y aquí cuando había máximo desarrollo de malas hierbas, que sería en el mes de mayo, mayor biomasa, pudimos ver que había hierbas, evidentemente, donde había las cubiertas, en donde había labor, evidentemente la labor finalizaba y no había hierba, pero el nivel de hierba era realmente muy bajo. Estábamos por niveles en la primera campaña en 1,2 o 5%, y en la campaña siguiente, en el ryegrass no llegaba a un 1%, nada, ínfimo. En cambio, en la cebada, pues hubo la presencia de alguna especie de mala hierba, pero no llegó a un 10% de recubrimiento. Bien, entonces, claro, lo que queríamos era ver cómo estas cubiertas podían competir con el viñedo. Y aparte de hacer medidas de rendimiento, superficie foliar expuesta, vigor, etcétera, pedimos a nuestros compañeros de agricultura de precisión de nuestra universidad que aplicaran sus métodos de detección de dosel foliar mediante lo que se llama la técnica LIDAR, que es este equipo, esta mochila que va adosada a una persona, y que esta mochila, como veis aquí a la derecha, emite varios rayos infrarrojos que chocan contra el dosel foliar y vuelven a un sensor en el propio equipo. Y de esta forma se van obteniendo infinidad de puntos de la presencia de vegetación, en este caso de verde por parte del viñedo. Aquí podéis ver el recorrido con el Silway de la mochila, el líder, y a partir de este recorrido, esto evidentemente sea media hora, se podía hacer un par de hectáreas y se obtenía un escáner, que eran estos puntos, aquí tenemos millones de puntos, que es lo que ha detectado el LIDAR. Entonces tenemos aquí una visión lateral de los puntos correspondientes a hoja, a vegetación por parte del viñedo, y esto sería la visión cenital. Pasando por todas las calles se podía crear pues totalmente el vigor que había en cuanto a dosel foliar en estos escenarios de secano. Bien, por los resultados que nos dieron en cuanto a sección transversal, metros cuadrados de superficie foliar, en donde teníamos distintos escenarios, es decir, teníamos
viñedos con labor, con labor a ambos lados, viñedos con una calle con cubierta, la otra con labor, bien sea el raigrás o bien sea la cebada, o bien con cubiertas a ambos lados. Y podemos ver que donde había mayor dosel foliar era precisamente donde no había cubiertas, ¿no? Bien, entonces deducimos de que las cubiertas habían tenido un efecto competitivo en esas campañas que fueron extremadamente secas en el Penedés. Y estos datos fueron corroborados con datos de exposición foliar, ¿no? Superficie foliar expuesta, rendimiento kilos de uva por cepa, el peso de poda, peso de madera y el peso medio de un sarmiento. Y vimos que todos los valores que obtuvíamos eran mayores donde había labor que no donde había cubiertas. Es decir, que esto era un indicador de que realmente las cubiertas pues deben tener un efecto competitivo importante, ¿no? Estos fueron los datos que tuvimos durante 2 campañas allí en la zona del Penedés estos 2 años, ¿no? Y continuando en Viñas de Secano, hicimos otro ensayo en unos viñedos en el centro de Cataluña, en la comarca del Urgell, en la cooperativa La Olivera, durante 2 campañas. Y lo que hicimos aquí fue instalar también cubiertas vegetales, y estas cubiertas fueron mezclas de gramíneas, leguminosas y mostaza. Estas cubiertas fueron acabadas, segadas, pero incorporadas con una grada en el suelo. El objetivo era, en este caso, era utilizar la cubierta como abono en verde como una alternativa a lo que la empresa hacía de forma tradicional, que era utilizar la cubierta espontánea y segarla y aplicación posteriormente de estiércol con labor posterior. Es decir, que en este caso la cubierta tiene una finalidad de abono en verde y evitar labor a posteriori, ¿no? Nosotros lo que hicimos también fue medir qué ocurría con la presencia de hierbas en esta situación y vimos que la presencia de hierba era muchísimo menor donde teníamos la cubierta de la mezcla ambivalente, ¿no? Mucho menos porque la cubierta espontánea era toda la flora natural que había en el viñedo. Y en cuanto a valores de superficie foliar, también medidos por el LIDAR, tanto la campaña 22 como 23, y también tenemos valores de rendimiento, obtuvimos cosas curiosas. Aquí lo podemos ver en cuanto a valores del LIDAR, de superficie foliar, vigor del viñedo. Vimos que la campaña 22 realmente, donde no había cubiertas, las calles labradas, nos daba unos valores de superficie mayor que no en situaciones donde había cubiertas. Por lo contrario, el año pasado, la campaña 23, curiosamente vimos todo lo contrario, que donde había más vigor, más superficie foliar, fue donde había habido cubiertas y significativamente distinto de situaciones donde había labor a ambos lados del viñedo, ¿no? Entonces miramos también los valores de rendimiento y no vimos diferencias significativas en los valores de rendimiento de la primera campaña, aunque los valores eran algo mayores donde había cubiertas, pero no eran significativamente distintos de donde había situaciones mixtas o labor. Y en la campaña 23 sí que vimos que donde hubo las cubiertas los rendimientos fueron mayores y significativos respecto a donde había cubiertas, donde había labores. Es decir, que teníamos aquí una situación curiosa, que las 2 campañas nos daban unos resultados distintos en cuanto a superficie foliar y rendimiento, y según campaña y según el manejo, ¿no? La explicación de lo que ocurrió en la campaña anterior, perdón, fue que vimos, también es un hecho, la oportunidad de cuando llegaron las lluvias, y mediante unos sensores que ubicamos en el suelo, sensores de temperatura y sensores de humedad, tanto donde hubo cubiertas y donde no había, donde se labraba, podéis ver en la figura de la izquierda, en marrón, lo que serían las oscilaciones térmicas diarias de la temperatura en una calle con labor. Y en verde, una menor oscilación correspondiente a la temperatura que se daba en el suelo, bajo suelo, a unos 7 centímetros, en una calle que había cubierta vegetal. Y después también vimos, mediante los sensores de humedad, que se mantenía siempre los valores de humedad, desde el momento que se instaló, o sea, se labró la cubierta en el mes de marzo, y los valores de humedad siempre iban por debajo en donde había la calle con labor. Y los valores de humedad en la calle con cubierta eran siempre por encima de esas calles labradas. Y curiosamente, se detectó unas lluvias importantes a finales de mayo y principios de julio
que fueron, yo creo, condicionantes totalmente para el resto de campaña. Y vimos que los niveles de humedad que había a 10 y 20 centímetros, donde tuvimos la cubierta durante el invierno o la primavera, eran mayores en verano que donde se había hecho esa labor. Es decir, que allí pudimos ver que la estructura del suelo se mantuvo mejor donde manteníamos los restos de la cubierta respecto a la calle que se había labrado. Y gracias a una oportunidad de lluvias que fueron ya a finales de primavera. Y entonces, claro, nos quedan muchas incógnitas, ¿no? Y para ir acabando, una idea que estamos ahora investigando es detectar realmente en qué situaciones se da esa competencia entre la cubierta y el viñedo. Vemos si podemos reducir ese nivel de competencia finalizando la cubierta en algunas fechas concretas, evitar la competencia durante todo el periodo estival, finalizando la cubierta, pues, por ejemplo, en abril o en mayo. Y a su vez, como veis en esta diapositiva, combinándolo con otro tipo de manejo, que serían los acolchados orgánicos. Aquí lo que veis son unos viñedos en la zona de l'Urgell, donde combinamos el manejo de cubiertas con distintos tipos de acolchados. En este caso de aquí es con cáscara de almendra. Tenemos varios resultados hechos con distintos acolchados orgánicos, con madera de pino, cáscara de almendra, cáscara de nuez, y vemos que aparte de inhibir la presencia de hierba, estos acolchados permiten favorecer muchos parámetros de vigor del viñedo, como sería, pues, el reducir su estrés hídrico, favorecer el rendimiento, mantener mayor humedad bajo el suelo, etcétera. Entonces, ante esta situación y sabiendo que las cubiertas pueden llegar a competir en situaciones concretas con el viñedo, planteamos estudios ahora de combinaciones de cubiertas con acolchados orgánicos. Esto es lo que tenemos ahora en marcha, tenemos aquí algunas tesis. Y como resumen de la exposición, muchas preguntas quedarían aquí abiertas, supongo que después en el debate saldrán. Serían posibilidad de establecer solamente cubiertas en calles alternas como medida subvencionada por los ecoregímenes. Esta pregunta es anterior a la propuesta que se ha hecho ahora desde el Ministerio, ¿no? Y es bienvenida esta propuesta. Si sabemos que hay pérdidas de rendimiento por el efecto cubiertas, la pregunta es, si mantenemos esto varios años, ¿es posible que podamos recuperar la estructura del suelo, mayor materia orgánica y en unos años el viñedo podría recuperar esa situación de capacidad de competir con la cubierta? Esa es una pregunta que evidentemente tiene que dar respuesta después de tener un estudio a varios años, ¿no? ¿Cuándo finalizar las cubiertas? Y depende del tipo de cubiertas, cómo finalizarlas. Hemos visto que las cubiertas sembradas, si tenemos biomasa, el roller crimper es muy útil. Si es una cubierta espontánea, pues evidentemente habría que buscar tal vez otra medida, otra forma de finalizarla, ¿no? Y finalmente, otra pregunta que nos hacemos en nuestros estudios es integrar el uso de cubiertas con otro tipo de manejos, como habéis visto en la diapositiva, como eran los acolchados orgánicos bajo la fila. Y entonces compensar ese posible efecto competitivo con los beneficios que nos pueda aportar el acolchado orgánico. Es decir, que tenemos un escenario muy diverso, con muchas posibilidades y que realmente, pues, hay que tener muchos datos de estudio para poder llegar a sacar unas conclusiones. Una publicación que hemos hecho de manera divulgativa, que se puede obtener de forma gratuita, está colgada en el campus virtual en la biblioteca de la Universidad de Lleida, biblioteca virtual. Se puede entrar allí, tenéis aquí el repositorio, que es un trabajo monográfico que hemos hecho sobre los pros y los contras de las cubiertas, con más detalle de todo lo que hemos explicado ahora aquí en estos minutos, ¿no? Y para acabar, pues evidentemente, como esto es fruto de muchos proyectos de investigación y muchos convenios, pues están aquí también reflejados, muchos proyectos financiados por la Agencia Española de Investigación, proyectos de carácter autonómico, por el Departamento de Agricultura de la Generalitat, y también ya convenios y contratos con empresas específicas, que veis aquí los logos de varias de ellas, que son las que nos han permitido llevar adelante ese tipo de trabajos experimentales y donde hemos hecho varias tesis, varios trabajos final de grado y de máster, ¿no? Y nada más, no sé si me he pasado de tiempo. En principio, pues No, sería perfecto, perfecto, todo lo Jordi. que pondría y que dejamos abierto para el debate que pueda haber posteriormente, ¿no? Muy bien, pues Jordi, muchas gracias. Yo creo que la exposición ha sido muy clara, incluso te ha sobrado un poquito de tiempo. Ya veo, ¿no? Eh, Bueno, lo muy dejamos bien.
Me lo guardo para Estamos bien. el debate. Bueno, luego ya sabéis, al final primero hacemos las exposiciones y al final generamos una mesa redonda en donde atenderemos las preguntas que el público nos vaya haciendo. Gregorio es asesor vitivinícola del grupo Matarromera. Su experiencia profesional se basa en la dirección de explotaciones vitivinícolas, tanto dentro de una bodega, gestión y manejo de viñedos, control de personal, diseño de vinos, venta, planificación y desarrollo de proyectos, de mejora de investigación, etcétera, como formando parte de la gestión vitícola de un consejo regulador. Voy a compartir yo la presentación porque Hemos tenido Gregorio tenía problemas. problemas, ¿vale? Y Te iré ahora dando, Carlos, lo comparto. paso para que me vayas pasando las diapositivas que he ido preparando. Si tú me vas diciendo que avance, Eso es, eso ¿vale? es. Bueno, como presentación, pues espero hacerlo igual de bien que mis compañeros que me han precedido en estas conferencias. Yo os voy a dar una experiencia práctica de cómo hemos instalado o instaurado las cubiertas vegetales en algunos de los viñedos del grupo Matarromera, del grupo de bodegas familiares Matarromeras. Como introducción, deciros que, como bien ha dicho Carlos, soy Gregorio Gordaliza, soy el director técnico de la Asesoría de Viticultura y Enología de Viñas, que estamos ubicados en La Rioja y llevamos proyectos vitivinícolas y enológicos pues, por toda España. Y uno de nuestros principales clientes de asesoramiento es las bodegas familiares Matarromera, que bueno, pues es uno de los principales grupos vitivinícolas de España, con presencia en varias denominaciones de origen. Tenemos dos bodegas en Ribera de Duero, una bodega en Rueda, otra bodega en Cigales, otra bodega en Toro, otra bodega en Rioja y tres bodegas en Galicia. ¿Vale? Lo que yo os voy a contar es nuestra experiencia en viñedo, viñedos que estaban ubicados en la denominación de origen Ribera de Duero. Y también comentaros que tenemos también experiencias en otro tipo de cultivos, como olivos, pistacho y almendros principalmente, aunque aquí la exposición es de viñedo, ¿vale? Comentaros, pues eso, desde el Grupo Matarromera iniciamos el reto de digitalizar nuestros procesos productivos hace tiempo y cambiar a nuestro modelo de cultivo nuevo, que es un modelo de cultivo de producción integrada. Esta opción utilizamos o quisimos hacerlo hace unos años y actualmente somos la única bodega o el único grupo de bodegas que presentan el marchamo de producción integrada dentro de Castilla y León. Para explicar este cambio de modelo productivo debemos entender el concepto nuevo que ha venido para quedarse y que actualmente está en boca de toda la sociedad desde el punto de vista político, empresarial, social y por supuesto agrícola, y que en muchas ocasiones se usa libremente pero que no se entiende lo suficiente, que es el de sostenibilidad. Nosotros, o yo he participado en algunas clases y en algunos cursos a estudiantes que siempre les preguntaba, para vosotros, ¿qué es la sostenibilidad? Nadie sabía realmente lo que era. Nosotros lo podemos definir como todos los procesos que generan un equilibrio duradero en aspectos económicos de empresa, en la preservación del medio ambiente y en la vida de las personas, generando un bienestar social global, ¿vale? Una empresa sostenible es aquella que tiene rendimientos adecuados, es sensible medioambientalmente y genera empatía y confianza en la sociedad. Este concepto es muy importante, sobre todo es aquella que tiene rendimientos adecuados, no solamente rendimientos productivos, sino rendimientos económicos. Unos sistemas de cultivos que no generen rendimientos o que no sea constante ese beneficio económico no es una empresa sostenible. Por lo tanto, otros modelos productivos, como puede ser el modelo ecológico, pues en muchos casos, a diferencia de lo que podemos pensar y con la controversia que puede surgir esta apreciación, no es del todo sostenible.
Desde ese concepto de sostenibilidad y desde el punto de vista económico, esto se asienta en este triángulo que he puesto, que es sostenibilidad, rendimiento y gestión. El rendimiento, importantísimo para las empresas en esos dos aspectos que he comentado, y la gestión, pues la variación de eso en función de los costes fijos y variables, precios de los vinos y demás que vamos teniendo. ¿Vale? Y luego el concepto de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, que es por lo cual nosotros estamos aquí, pues respecto a este punto nos basamos en la conservación del suelo y sobre todo para evitar problemas de erosión y desertización de los suelos de cultivo. Y para eso pues debemos de cambiar o adecuar las técnicas de cultivo que nosotros que hemos ido realizando hasta la fecha. Y luego también otro punto muy importante es la adecuación de nuestro sistema de cultivo al cambio climático, es decir, reducir los efectos del cambio climático en el viñedo, que es uno de los cultivos que más se ven afectados por este efecto. Principalmente por periodos de sequía muy largos, tormentas cada vez más fuertes, olas de calor que vienen relacionadas generalmente con los periodos de sequía, también alguna ola de frío, menos y menos importantes en el caso del viñedo, salvo cuando sean heladas primaverales, pero que estamos en Ribera del Duero y eso históricamente ha sido siempre así. Pero bueno, una de las, como veremos más adelante, de las medidas que podemos tomar es la utilización de cubiertas vegetales. Aquí os pongo algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado y ejemplos de erosión de los suelos, laderas completamente destruidas pues, por lluvias intensas, suelos anegados, etcétera. Muchos grandes problemas de pérdida de suelo, que es el lugar donde se ubica nuestro medio de vida, que es el viñedo, y por lo tanto debemos de cuidar de una manera importante. Otro, pues también pues, con la utilización si me puedes pasar la siguiente es la desertización de suelos vitícolas, que es decir, la utilización excesivamente de trabajo sobre el suelo, podemos llegar a desertizar nuestros viñedos. Es decir, la eliminación total de flora adventicia, pues hace que se reduzcan también los niveles de microorganismos de los suelos y los suelos cada vez sean más inertes o estén muertos, es decir, se haya generado una desertización de nuestros viñedos. La siguiente es otro ejemplo de esto, en este caso de sequías extremas, olas de calor y la adecuación de los nuevos sistemas de cultivo que estamos haciendo en bodegas familiares Matarromera para adecuarnos a ese sistema. Teniendo en cuenta toda esta problemática general que hemos estado hablando, debemos adecuar nuestras prácticas de cultivo a este nuevo panorama, o eso es lo que nosotros creemos, generado por los factores anteriormente citados, y es por eso por lo que optamos por este modelo que nos permite y nos ayuda y puede ayudarnos a adecuar a estos cambios de la mejor manera y responder ante estas agresiones del medio, ¿no? de la mejor manera. En relación a esto centrándonos en lo que hemos venido aquí a hablar, que es de las cubiertas vegetales, uno de los métodos de sostenibilidad y suelo es, primero, la reducción del laboreo, que genera un menor gasto energético y un menor grado de erosión, y para ello se pueden utilizar dos técnicas: la siembra de cubiertas vegetales, que pueden ser de manera total o parcial, espontánea o plantada, trabajos de mínimo laboreo y reducción al máximo del uso de herbicidas. Principalmente, yo aquí en la diapositiva os he puesto glifosato principalmente, aunque podemos ampliarlo a cualquier tipo de herbicidas, sobre todo herbicidas residuales que quedan acumulados en el suelo y tienen difícil lisiviación. Todas las nuevas técnicas van encaminadas a reducir
los efectos negativos sobre el suelo, principalmente sobre la erosión. Es decir, la utilización de estas cubiertas vegetales, pues en muchos casos reducen ese problema de erosión que al fin y al cabo es una pérdida de suelo. Entendemos que se debe generar en el suelo una mínima intervención que ésta sea destructiva y por lo tanto se deben cambiar las técnicas de cultivo para limitar la destrucción de este suelo. Hemos visto aquí en las anteriores diapositivas pues, modelos de diferentes cubiertas vegetales seguidas plantaciones según las líneas de nivel, con cubiertas vegetales en el medio y demás, ¿vale? Si me pasas esta, que es la que hemos visto anteriormente. ¿eh? Nosotros, antes de la implantación de las cubiertas vegetales en los suelos o en algunos de los viñedos del grupo Matarromera, tuvimos en cuenta una serie de beneficios que entendemos que desde ese momento aportan al suelo, es decir, evitan la erosión y la pérdida del suelo, como hemos visto anteriormente. Las cubiertas regulan la evapotranspiración y la temperatura del suelo, es decir, la pérdida de agua del suelo es más, menos rápida y mucho más lenta, facilita las labores agrícolas, es decir, los tratamientos fitosanitarios son mucho más rápidos en viñedos donde tenemos cubierta vegetal, porque podemos entrar prácticamente al día siguiente de una lluvia importante. Evita la compactación del suelo y los fenómenos de asfixia radicular, es decir, aumenta los niveles de oxígeno del suelo y las compactaciones y por lo tanto también en muchos casos la muerte de plantas por esa acción en momentos de temperaturas y de temperaturas muy altas y de periodos amplios de falta de agua, de sequías en este caso. Mejora la disponibilidad de agua del cultivo, como en relación a lo anterior, porque genera una menor pérdida de agua del suelo. Mejora la microbiota del suelo y la fertilidad, reduce y también reduce la presión de las malas hierbas, como hemos visto en la primera ponencia. Por lo tanto, la reducción de pases de labor y el uso de herbicidas. Y mejora la microbiota, pues porque hay una mayor actividad microbiológica en esos suelos. Y por lo tanto, eso se relaciona con una mayor fertilidad, principalmente porque la mineralización de la materia orgánica realizada por los microorganismos es mucho más eficaz y por lo tanto pone a disposición de la planta una mayor cantidad de elementos minerales y por lo tanto también aumenta la fertilidad de esos suelos. Es un refugio de fauna auxiliar, principalmente beneficiosa, que en el caso nuestro pues es muy importante, sobre todo cuando tenemos ataques de ácaros que pues, a través de las nuevas agendas 2030 pues, nos están eliminando muchos registros agrícolas contra estas plagas y por lo tanto si tenemos un aumento de fauna que pueda ser beneficiosa porque actúan como depredadores de esos ácaros, pues es siempre un punto a favor. Fija el carbono del suelo, generalmente porque aumenta la cantidad de materia orgánica y por lo tanto aumenta el complejo arcillo-húmico, que al final es la base de la fertilidad de nuestros suelos. Y genera una reducción de costes, principalmente en los costes de pases de labor y demás. ¿Vale? Las acciones específicas sobre los viñedos de Matarromera son los siguientes, o lo que entendemos, o lo que nos han generado, o lo que nos van a generar. Las cubiertas vegetales nos aumentan la biodiversidad del viñedo, como hemos visto anteriormente. La cubierta vegetal nos favorece la sanidad de la uva, sobre todo frente a Botrytis cinerea. Es decir, la podredumbre del viñedo, que este año además hemos visto que ha sido muy importante porque muchos de los viñedos en muchas zonas vitícolas de España han sido afectados por botrytis, por las lluvias de septiembre, pues hemos visto que en muchos casos las cubiertas vegetales o los viñedos con cubierta vegetal tenían un índice de botrytis bastante inferior al resto.
Las cubiertas vegetales generan una disminución del peso del racimo y de la valla y por lo tanto también de manera indirecta la calidad de los vinos. Las cubiertas vegetales inducen a un mayor desarrollo radicular del viñedo. Esto es muy importante en zonas donde hay muy poco suelo y por lo tanto necesitamos que ese desarrollo radicular no solamente sea horizontal, sino que también, no solamente sea vertical, sino que también queramos que tenga un desarrollo de raíces secundarias horizontales muy importante. Las cubiertas vegetales incrementan la concentración de azúcar del mosto, el grado alcohólico del vino, así como los polifenoles y los antocianos, y por lo tanto aumentan la calidad de los vinos. Generalmente viene también en relación al punto anterior, que era la disminución del peso del racimo y de la valla, es decir, generan vallas mucho más pequeñas, más concentradas y por lo tanto con esas características que hemos hablado. Desde el punto de vista organoléptico, genera vinos con mayor estructura y con aromas más afrutados que, teniendo en cuenta la corriente ahora mismo del mercado del vino, es a lo que se quiere ir, ¿no? A vinos mucho más afrutados y con estructura, que es casi antagónicos. Las cubiertas vegetales favorecen la eficacia en el uso del agua, es decir, porque retienen mayor agua y por lo tanto las necesidades de riego son menores. Y como un punto negativo, las cubiertas vegetales generan una disminución del nitrógeno fácilmente asimilable en las uvas y por lo tanto es muy importante hacer analíticas de este factor en los mostos de los vinos porque probablemente desde la enología se tengan que utilizar protocolos de alimentación de las levaduras para evitar pues, paradas fermentativas. Esto es muy llamativo, sobre todo en las variedades blancas, ¿vale? Un buen manejo en las cubiertas vegetales desde el punto de vista del equilibrio contribuye a una viticultura sostenible desde el punto de vista ambiental y económicamente hablando, obteniendo mostos y vinos de mayor calidad y mejorando la salud de nuestros suelos, ¿vale? Que son aspectos que vemos. En siguientes diapositivos os explicaré un poco en las parcelas cómo hemos llegado a estas conclusiones, ¿vale? En nuestro caso, y para adecuarnos a ese cambio de modelo productivo que hemos estado hablando, nos hemos visto obligados a tomar una de las medidas que considerábamos necesarias, que era la implantación de cubiertas vegetales en algunos de nuestros viñedos. Y digo algunos porque no todos los viñedos son susceptibles de realización de esta técnica agrícola. Es decir, los viñedos que presentan o que están perfectamente equilibrados en zonas bien trabajadas, pues en principio no requieren de ningún tipo de acción de cubierta vegetal. Para la determinación, en nuestro caso, de las parcelas donde íbamos a utilizar o donde íbamos a realizar estas implantaciones de cubiertas vegetales, se realizaron una serie de estudios. Primero, ver qué parcelas son susceptibles de tener problemas de pérdida de suelo, es decir, qué parcelas tenemos con fenómenos de erosión, es decir, que estén en laderas muy pronunciadas o que estén en lugares donde haya tormentas frecuentes y estas tormentas sean muy agresivas y nos generen una pérdida total del suelo. Ver qué parcelas presentan problemas vegetativos. Principalmente esos problemas vegetativos los entendemos con excesos de vigor y excesos de producción. También en algunos casos, y como hemos visto en anteriores presentaciones, es cierto que en algunas cubiertas vegetales pueden mejorar incluso los problemas productivos. Pero el principal caso o las principales causas de implantación en nuestro caso eran esos excesos de vigor y esos excesos de producción que queríamos bajar. También veíamos qué parcelas presentaban elementos de riego localizado, es decir, en muchos casos considerábamos necesario que al menos tuviésemos ese elemento de apoyo en el caso de que tuviésemos problemas de esa implantación o que digamos, la competencia que podría generar esas cubiertas vegetales que nosotros habíamos planteado a nuestro viñedo fuese necesario realizar un riego de apoyo. Entonces era muy importante ver qué parcelas también presentaban esa posibilidad.
y ver, bueno, qué parcelas también eran más susceptibles de ser atacadas por plagas y enfermedades, o que, sobre todo de botrytis, que viene muy a colación en muchos casos también a aquellas parcelas que tendrían excesos de vigor y excesos de producción, ¿vale? Y excesos vegetativos también, que también vienen muy relacionados. Una vez determinadas las parcelas donde queremos implantar o donde queríamos implantar estas cubiertas vegetales, pasamos al diseño de dicha implantación y nos encontramos con tres tipos de problemática. Uno, viñedos con riego y o exceso de vigor. Entonces aquí lo que nosotros fue diseñamos la cubierta al máximo posible, es decir, intentar ampliar la superficie de implantación de esa cubierta a lo máximo que pudiese favorecerlo o que pudiésemos controlar, ¿vale? Y con eso conseguíamos una mayor competencia. Segundo, viñedos en secano, plantaciones jóvenes y zonas con baja pluviometría. Pues en este caso, si queríamos implantar ahí alguna cubierta vegetal, principalmente porque eran suelos donde se producía del mismo, pues debíamos dimensionar la cubierta al mínimo posible para generar menor competencia y utilizar sobre todo especies de ciclos más cortos para que no fuese competencia de la planta en los momentos difíciles. Y luego los viñedos en el anterior punto también hay que indicar que eran viñedos generalmente con riesgos de erosión, pero este punto 3 era los que teníamos gran pendiente, ¿vale? En este caso, pues elegimos cubiertas vegetales de una anchura máxima también y con especies con un fuerte enraizamiento superficial que no generasen una competencia excesiva con la planta, pero que sujetasen muy mucho el suelo. En todos estos casos, debemos de tener en cuenta que la implantación de la cubierta vegetal es un cultivo a mayores y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que ese cultivo a mayores dentro del cultivo del viñedo pues tiene sus necesidades, sus labores, en algunos casos también es necesario su abonado, es necesario sus trabajos, etcétera, ¿vale? Sobre ella. Como he indicado anteriormente, debemos pensar que la cubierta vegetal es un cultivo dentro de otro cultivo y por lo tanto va a generar una serie de interacciones con el cultivo en función de los siguientes aspectos. Edad y variedad de la viña, es decir, las cubiertas vegetales compiten más con los viñedos mucho más jóvenes, con escaso desarrollo y les pueden venir peor de su implantación en estos. Y sobre todo si están en secano, ¿eh? En este caso, pues no se recomienda ese tipo de práctica. Y luego la variedad de la viña, es decir, hay viñas que tienen unos desarrollos vegetativos o hay variedades que tienen unos desarrollos vegetativos mucho más grandes, tienen vigores excesivos, o tiene mayor desarrollo vegetativo en las primeras fases de desarrollo y por lo tanto también las necesidades de competencia son menores. Que haya disponibilidad de riego de apoyo, como hemos hablado anteriormente, la precipitación media de la zona, comarca o región, es decir, si en un lugar en concreto pues tenemos un acúmulo de precipitaciones mucho más alta, porque allí las tormentas se cierran mucho más que en otras zonas, pues también influye a la hora de determinar qué tipo de cubierta vegetal o no tenemos que aplicar. La anchura de la cubierta vegetal, como hemos visto anteriormente, también influye mucho esa anchura para luego la interacción o la competencia con el viñedo. Y luego la composición de la cubierta vegetal, es decir, nosotros generalmente utilizábamos una mezcla que ahora os la enseñaré de especies vegetales y por lo tanto esa composición también influye mucho primero entre la competencia que va a generar y luego la misión que queríamos que hiciese esa cubierta vegetal. Y por lo tanto, antes de la determinación y una vez definido cuáles eran las parcelas que nosotros queríamos ubicar, determinamos qué tipo de labores íbamos a hacer para la implantación de estas cubiertas vegetales y que el éxito de su implantación fuese el mejor o el máximo posible.
Lo primero, pues ya he dicho, la determinación de las parcelas. Luego hacíamos una analítica de suelo y una calicata de los suelos donde íbamos a implantar. Pues como habíamos visto anteriormente, es decir, el tipo de suelo nos va a marcar también un tipo de cubierta vegetal y luego las características de ese suelo desde el punto de vista de la fertilidad, pues nos va a obligar de una manera u otra o abonar o no abonar o realizar algunas acciones sobre esos suelos determinados. Eh, Teniendo en cuenta esto, definíamos el tipo de cubierta que íbamos a utilizar. El momento de siembra de cada una de esas especies en función del tipo de cubierta. La preparación del terreno, es decir, no es lo mismo una semilla de cubierta vegetal de un tamaño o de un grosor que otro. La plantación, es decir, qué tipo de maquinaria vamos a utilizar para que nos favorezca esa nascencia. ¿Qué mantenimiento tiene esta cubierta vegetal? Es decir, cómo la vamos a segar, cómo la vamos a arrancar en el caso de que sea necesario su arranque o cómo la vamos a incorporar y qué maquinaria necesitamos para todo eso. Y luego, pues, hacíamos un análisis de los datos de las parcelas con estas cubiertas vegetales. El resultado que nos dio a la hora de la elección de todas estas parcelas, pues las tenéis aquí. Son todas las parcelas que nosotros hemos hecho de inicio a estudio Grupo Matarromera en Ribera de Duero. Hemos visto que vamos a aumentar ahora el número de parcelas con cubiertas vegetales, no solamente en Ribera de Duero, sino también en otras zonas, porque hemos visto que la calidad de nuestros viñedos, pues o la calidad de la vendimia y por lo tanto también del vino obtenido de ellos, pues es mayor, o por lo menos en estas parcelas históricas. Ejemplos de caligatas, suelos arenosos y suelos más pedregosos y con una textura franca, y por lo tanto las necesidades de esas cubiertas vegetales son diferentes. Nosotros optamos, olvidaros de las partes de arriba porque son nombres, la siguiente diapositiva, por favor, son nombres comerciales en muchos de los casos, pero quedaros con la proporción de las especies que utilizamos para las cubiertas vegetales y los objetivos que intentamos buscar en cada una de ellas. Es decir, en el primero de los casos eran gramíneas y leguminosas anuales con un 70% de leguminosas, ¿vale? Y esto lo indicamos en suelos pobres y sin riego, principalmente porque esas leguminosas todos sabemos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y dejarlo en el suelo y poder ser utilizado por la planta. Por lo tanto, entendíamos que iba a ser mejor desde el punto de vista de la capacidad vegetativa del viñedo. La profundidad de siembra, bueno, y algunas características de ellas. Otro tipo de cubierta vegetal que seleccionamos era una que queríamos un aumento de vigor del viñedo. Entonces aquí prácticamente lo hicimos con colzas al 60%, rábano forrajero al 40%, ¿vale? Y con la idea de que aportase materia orgánica, mejorase la estructura del suelo, por lo tanto aumentase el complejo arcillo-húmico, la mineralización de esos suelos, la cantidad de microorganismos que puedan trabajar en él y demás. Este tipo de cubierta además nos favorecía el control de malas hierbas y demás. Y el mayoritario en nuestros casos era la disminución de vigor y por lo tanto también un poco el tamaño de. No, seguimos en la anterior. El tamaño bueno, pues del racimo, ¿no? Y era un 20% de festucas, un 20% de dáctilo, un 40% de raigras y un 20% de trébol blanco. Otro era cebada directamente. La cebada, además, la cebada es la que, o desde nuestro punto de vista, es la que mejor se adapta al cultivo del viñedo, porque su ciclo vegetativo es principalmente desde noviembre y hasta principios de junio, que son
los periodos donde la planta queremos que haya un poco más de competencia. A partir de junio, la planta del viñedo necesita mayor, es necesaria, o sea, necesita mayor aportación de microorganismos y, o sea, de elementos minerales y sobre todo de agua, y por lo tanto la competencia es menor si la cebada la hemos segado en junio. Por lo tanto, de manera general la cebada se adaptaba muy bien a nuestro tipo de viñedos, y por lo tanto también, y además tenía una capacidad de sujeción muy alta. Luego eran gramíneas perennes, que eran festucas al 50% con ryegrass, y esto pues adecuado pues, para parcelas de riego, con una reducción del mantenimiento y pasos de maquinaria, profundidad de siembra. Bueno, lo tenéis en la diapositiva que luego os pasaré si queréis. Y luego pues la típica mezcla para intentar aumentar el sistema vegetativo del viñedo, que es la cebada y la aveza, una leguminosa que incorporada al suelo, esta aveza pues hemos visto que también aumenta, favorece el desarrollo vegetativo radicular del sistema perdón, de la planta, del viñedo en este caso. En función del tipo el momento adecuado para casi todas las especies de cubierta vegetales una vez preparado el terreno, es en otoño, aprovechando las lluvias de la estación. También se puede plantar en primavera temprana, aunque nosotros preferimos realizarlo en otoño, ya que las temperaturas suaves y el índice de pluviometría es más alto en nuestras zonas. Además, en esa época del año hay muy poca flora adventicia, por lo que la competencia con las malas hierbas es menor, y la plantación de esa cubierta vegetal es mucho mayor. Y os he puesto un cuadro en el cual, si nosotros realizamos la siembra en otoño, es decir, entre diciembre y octubre, pues la siega o el desbroce de estas cubiertas vegetales nosotros las teníamos planteadas sobre finales de abril, mayo aproximadamente. Y si fuese necesario, pues haríamos otro en junio, ¿vale? Y las siembras de primavera sería pues tener preparado el suelo del viñedo entre febrero y marzo, y en este caso la primera de las siegas, pues ahí nos tendríamos que ir a finales de junio, principios de julio, ¿vale? La preparación del terreno, nosotros lo que hicimos fue una labor fundamental, pues desmenuzar el viñedo, o sea, el suelo lo máximo posible, ¿vale? Para favorecer esa nascencia. Generalmente el tamaño de las semillas de la cubierta vegetal son muy pequeñas, ¿no? Por lo que el desmenuzado de ese suelo tiene que ser muy intenso, ¿vale? Para que la semilla quede enterrada y favorezca la nascencia. Para todo eso nosotros utilizábamos también, que creíamos, o las pruebas que hicimos, fue la sembradora que mejor nos respondía a esto, era la sembradora de chorrillo, que conseguimos las siguientes ventajas: una regulación mucho más fácil de la dosis de siembra, principalmente por el pequeño tamaño de la semilla, bajo coste de implantación, es decir, los costes por hectáreas eran baratos, muy rápidas, por eso los costes bajos, ligeras, fáciles de llevar. Mejor adaptación al marco de plantación de cultivos leñosos. Ahora ya hay sembradoras perfectamente adaptadas a los marcos de plantación de prácticamente todos los viñedos. En este caso sí que se necesita un terreno atemperado y bien preparado para que funcionen bien. En este caso nosotros lo hicimos. Y de vez en cuando pues hay que mover un poco la semilla dentro del cubo de la sembradora, pues, para evitar que se generen pelotas y favorezca pues una siembra de la cubierta vegetal lo más homogénea posible. El mantenimiento de nuestras cubiertas vegetales, en este caso y con todas las que os he dicho que hemos utilizado, pues entendemos que son cubiertas vegetales de mantenimiento sencillo. Es decir, nosotros abonamos la cubierta vegetal en su implantación solamente si es necesario, y para eso tenemos las analíticas de suelo. En las cubiertas que se automantienen,
segamos una vez haya semillado para que esa semilla vuelva otra vez a germinar el próximo año. En cambio, en las anuales, segarlas justo antes del momento del semillado, como es lógico. Con la siega se favorece el desarrollo horizontal de la cubierta, la dispersión o no de la semilla y la inversión de la flora para la eliminación de las malas hierbas. Nunca eliminar los cortes de la cubierta vegetal para favorecer el efecto mulching, como bien ha explicado también mi compañero Jordi en la primera exposición, ¿vale? No utilizamos o no elementos químicos para la siega, nunca, o eliminación de la cubierta vegetal. Es decir, los herbicidas para eso no los queremos, simplemente o segamos, incorporamos y demás, ¿vale? Labramos o arrancamos las cubiertas vegetales anuales en los momentos del ciclo del cultivo de la viña cuya necesidad es mayor, salvo en determinados casos donde lo que queremos es bajar mucho el vigor. En este caso las tenemos todo lo máximo posible. Pero nosotros lo que hacemos es quitar esas cubiertas vegetales pues, justamente después de floración, cuando las necesidades de la planta, en este caso del viñedo, son máximas y evitamos las competencias con los viñedos. Vuelvo a repetir, salvo en el objetivo de que tengamos un exceso de vigor grande en nuestros viñedos. En ese caso, pues deberíamos de alargar esos periodos de cubierta vegetal lo máximo posible. Es muy importante realizar también controles de seguimiento del desarrollo de la cubierta para adaptar estas siegas al ciclo de la misma. Las cubiertas que tengan festucas, que hemos visto alguna que nos llevaba, además de segar, las favorece romperlas para generar estolones y que estos se desarrollen, ¿eh? Esto es muy importante a la hora de las regenerativas. Y ahora vamos un poco con los valores, vamos un poco más rápido, ¿vale? Estos son los valores que hemos obtenido desde el año 2023, que las plantamos por primera vez, y el año 2024, que era el segundo año de estudio. Y he puesto el año 2022 como testigo. Entre los valores más importantes he cogido el grado probable, la acidez en tartárico, el pH, el nitrógeno fácilmente asimilable de los mostos, el glucónico, los IPTs, los antocianos, y en este caso la columna de kilogramos por hectárea lo he quitado principalmente porque el año 2024 ha sido muy bajo en producciones, tanto hubiese cubiertas como no hubiese cubiertas. Entonces, para evitar tener ahí un dato el cual no podríamos interpretarlo respecto a este aspecto, pues he querido no lo he puesto. De manera general, podemos hablar de esos aspectos que hemos visto, glucónicos, prácticamente los vemos en todos los elementos a cero. Un aumento de los IPTs, es decir, del color del viñedo, océanos, de la capacidad de generar color también. Tener en cuenta que Gregorio, te lanzo un mensaje, es que vamos un poquito mal de tiempo en tu caso. no, sí, esto lo paso muy rápido. Simplemente ver un poco esto y los niveles de vendimia para un viñedo de una calidad media alta pues estarían 1.800 de antocianos, y lo que observamos es que los viñedos con cubiertas vegetales aumentan prácticamente en todos los valores que marcan la calidad de nuestros mostos. Pasamos todos los ejemplos de todos nuestros viñedos para llegar a las conclusiones finales, ¿vale? Que está prácticamente la última. Todos los resultados los podéis ver, o os puedo pasar las presentaciones si los queréis ver y los queréis comparar, ¿vale? El resumen es que todavía es pronto para sacar conclusiones claras, ya que solamente tenemos 2 años de incorporación de dichas cubiertas y habría que esperar hasta el cuarto o el quinto año para tener algunas conclusiones definitivas. Además, las condiciones de los 2 últimos años en la zona han sido totalmente diferentes, por lo que es pronto para determinar conclusiones definitivas. No obstante, podemos considerar los siguientes puntos. Desde el punto de vista vegetativo, podemos afirmar que se ha visto una disminución moderada del vigor de los pámpanos, tanto en longitud como en grosor, así como una mayor cantidad de hojas de pequeño tamaño. Los racimos también se han visto reducidos en tamaño,
tanto del propio racimo como de las bayas, que son indicativos, como hemos visto anteriormente, de un aumento de la calidad. Y desde el punto de vista de la calidad de los mostos, se está viendo un crecimiento a la alta del grado alcohólico y una disminución del pH. En cuanto a la acidez de los mostos, se observan pequeñas variaciones, por lo que no se puede todavía considerar como un dato de estudios, simplemente lo podemos decir que es más o menos estable. Se constata una disminución global de los NFA, por lo tanto hay que preparar protocolos de nutrición de las levaduras en esos viñedos. Se observa también una reducción del nivel de glucónico y por lo tanto de cosechas mucho más sanas. Y respecto del color, se ve claramente un aumento de los IPTs de los mostos y sobre todo el nivel de antocianos, dando lugar a mostos mucho más concentrados, con más color, más estructura y más complejos. Y por lo tanto podemos decir que los viñedos con cubiertas vegetales estamos viendo un incremento en la calidad de las cosechas. ¿Vale? Y esto es un poco todo. Había puesto un poco lo de los que aparte de todos estos aspectos, pues también ahora mismo es una posible fuente de ingreso para nuestros agricultores y viticultores, pues porque el uso de cubiertas vegetales también entra en en la nueva PAC y en los ecoregímenes y que, bueno, pues que puede ser complementar un poco los niveles de ingreso de nuestros viticultores, que desgraciadamente pues cada vez se ven más reducidos. Muchísimas gracias. Ya lo siento haberme pasado en cuanto a mi exposición y espero que haya sido lo más aclaratoria posible de nuestra forma de trabajar. No obstante, os dejo luego todo tipo de preguntas y que podéis hacerme. Muy bien, Gregorio, pues muchas gracias. Has hecho, la verdad, es una presentación muy completa. Y bueno, vamos a ir atendiendo las preguntas que van apareciendo ya en el chat. Alguien preguntaba por la publicación, ya entre los mismos compañeros se han ido dando contestación. Eh, mm, por aquí, Nuria Cid pregunta, ¿la cebada sería utilizable? ¿Se le podría sacar rendimiento? ¿A quién me lo pregunta a mí? Bueno, yo creo que lo ha dejado caer al principio de la presentación, ¿eh? Hombre, Entonces, sí, pues bueno, por que lo su, puede por responder Jordi o cualquiera de vosotros. En mi caso, todo depende un poco también del tamaño de la parcela donde tú vayas a implantar la cubierta vegetal y de las necesidades o de lo que tú busques con esa cubierta vegetal de cebada. En todo caso, es posible recogerla, es posible recoger el grano y por lo tanto es un cultivo, un segundo cultivo dentro de un cultivo del viñedo y por lo tanto también se puede sacar una rentabilidad económica, pero también hay que ver pues, los gastos que puede llevar pues, el cosecharla, pero desde luego que sí se puede hacer. Claro. Nos pregunta Alberto Carrión, Jordi, para zonas áridas, 200-250 milímetros en un cultivo de viñedo en secano, realizando una calle sí y otra no, ¿qué cubierta sería la más idónea para no afectar al rendimiento o que sea mínima la reducción? Jordi, estarás mutado si estás hablando Ahora sí, ahora. porque Ahora, tenía sí. cerrado. No, que decía que esto es un reto, ¿no? Realmente establecer cubiertas con los pros y los contras y en una pluviometría muy baja, ¿no? Y además con los costes de implementar esa cubierta, que es un coste, y entonces, claro, también pensar que si hay pluviometría muy baja debe ser en secanos muy duros y los rendimientos no sé cuáles deberían ser, depende de la variedad y de en qué zonas. No sé hasta qué punto, si tenemos un exceso de escasez de lluvias, gastarme el dinero en sembrar cubiertas dirigidas a través de gramíneas o mezclas, etcétera. ¿Por qué no ir un poco a reducir gastos y establecer la cubierta espontánea y dejar que esa cubierta espontánea, en función de su composición, favorecer según el manejo la presencia de algunas especies? Si son gramíneas, pues mejor, ¿no? Habría que verlo, ¿no? En cierta manera. Pero bueno, no deja de ser un reto el establecer cubiertas. Ahora, calle sí, calle no, eso seguro, ¿no? Eso seguro. Y habría que ver, ya digo, siempre hay que ver a largo plazo
las pérdidas de rendimiento y si realmente el suelo se recupera y puede ayudar al viñedo al cabo de unos años, ¿no? Maxi vuelve a preguntar, ¿se puede pensar en una cubierta vegetal rentable? Por ejemplo, alfalfa para forraje del ganado, cereales Bueno, invernales, etcétera. también es lo mismo, depende en qué zona, qué pluviometría. Yo, vamos a ver, el tema de las cubiertas, los datos históricos que hay por parte de expertos y gente que ha trabajado muchos años, sí que se ha visto que hay unas pérdidas de rendimiento. Estoy hablando sobre todo de viñedos en zonas mediterráneas especialmente. Posiblemente en otras zonas, la meseta con mayor pluviometría, no tanto, ¿no? Entonces, pensar en un segundo aprovechamiento de un cultivo habría que ver en qué zonas y cómo, pero yo me decantaría más en utilizar la cubierta con los beneficios medioambientales y de sostenibilidad que han salido aquí también en la exposición de Gregorio, pensar más en la cubierta como una herramienta de ayuda a lo que es el sistema vitivinícola que no pensar en dos cultivos simultáneamente. Y en una alfalfa, pues evidentemente, no sé, habría que hacer un corte o que otro cultivo y tendríamos allí un escenario difícil. Yo me decantaría por pensar más en la cubierta como una herramienta dentro del sistema. Aquí Borrego Rodríguez, creo que va para Alicia, pone como que ha sido muy interesante el tema de los biocolchados. Habla de efectos del cambio de inercia del suelo, donde aumentan las mínimas y bajan las máximas con un grosor de 1 centímetro. ¿Cuánto cambia la temperatura con grosores mayores de 1 centímetro o con qué sustancias? Bueno, pues gracias por la pregunta y por el comentario. Al principio de todo, que íbamos a ciegas, que no sabíamos pues cómo se extendería la masa, qué grosores saldrían. Claro, probamos grosores mayores, pero esos ya los descartamos porque fuimos bajando al mínimo que veíamos que tenía una eficacia. Entonces, claro, cuanto más gruesos, más inercia, o sea, más reducirá las máximas y más aumentará las mínimas. Eso es así. Pero claro, no les sé contestar exactamente con qué grosor, eso no lo puedo decir. Sí que con los grosores nuestros de 1,5 centímetros escaso, creo que eran más o menos 2 grados, pero que están todavía los datos en proceso. O sea, de aquí a un tiempo, pues ya lo publicaremos y ya daremos los datos exactos, ¿no? Pero sí que se nota y además de forma constante en todos los ensayos, tanto en Ciudad Real como en Murcia, como aquí, como en Zaragoza. Se nota, se nota. Nos dice la misma persona, nos dice, ¿están usando o saben algo sobre el uso de lana de animales? Sí, muy interesante. De hecho, vamos a empezar a trabajar con ello, con lana de oveja. Nosotros no hemos trabajado con ello, pero lo vamos a empezar a hacer, sí. En almendro lo queremos probar. Sí, que además es un residuo de difícil uso, que hay mucho problema porque vaya, tienen que pagar los ganaderos para deshacerse de ello, ¿no? Hoy día hemos llegado a eso. Sí, pues sé que ha habido alguna iniciativa, pero no me he metido en ello. Lo siento, no puedo dar información al respecto. Alicia, cuando comentabas el tema del arroz en el control de malas hierbas, ¿a qué te referías? No sé si la La apuntaba cascarilla, es la una paja o abreviación, la sí. cascarilla, Es la eso es. cascarilla y la ventaja de la cascarilla es que no hay que molerla ni triturarla. Pues bueno, son las escamas que recubren el grano de arroz que se tienen que quitar para poderlo consumir. También el grano integral hay que desprenderle de esa gluma, ¿no? Creo, Jordi, que es el botánico, creo que es una gluma, la cascarilla. No, ¿de qué Pues especie me estás hablando? Perdona, que ahora. arroz, lo que recubre el Ah, grano creo sí, que es una las gluma, ¿no? cubiertas, sí, las plumas, sí. Las glumas. Bueno, pues Ujú. las glumas hay que retirarlas de todos los granos de arroz, sea integral como blanco. Entonces ese es el residuo que utilizábamos. Y la ventaja del arroz, de la cascarilla de arroz, que ya lo siento que lo he abreviado además, es que cuando se llueve y se vuelve a secar, como que se mueve más. Las grietas que aparecen, luego desaparecen algunas y se forman otras. Está como es más, como que se mueve más. No sé si lo sé explicar bien. Que así como la paja, el residuo de paja triturado queda muy rígido y después se forman unas grietas iniciales en algún momento. Cuando llueve, esa grieta permanece. En cambio, con la cascarilla el acolchado fabricado con cascarilla de arroz,
esas grietas, algunas, las más estrechas, se vuelven a cubrir y aparecen otras o ninguna. Es como más, está como más vivo. ¿Vale? A lo mejor porque son trozos mayores, es posible, porque la paja pues, queda triturada más fina que no la cascarilla. Alberto Carrión dice: ¿qué permeabilidad en milímetros hora tienen los acolchados líquidos al agua? Porque independientemente de que se reblandezcan con el agua, sería interesante conocer la velocidad de infiltración frente a lluvias fuertes. Pues es un punto a tener en cuenta, sí. Se podría determinar, no tengo la respuesta, ¿eh? Hemos hecho pruebas, ya lo he dicho, con simulando que se mojaba, pero no con la intención de ver su velocidad, pero es un punto interesante tener en cuenta ahora que está lloviendo sin parar, no sé, en toda España, ¿no? Que es algo que hace un año pues estábamos en el problema contrario, que no llovía. Entonces, pues es algo a tener en cuenta. Lo anoto para considerarlo y probarlo. José María Badenes dice: ¿con qué plantas hacéis las cubiertas y si son permanentes, en su caso, cuando se siegan? Yo creo que, pues bueno, no sé qué Bueno, queréis aclarar. es difícil porque hay muchas especies que podemos utilizar. Hemos visto la exposición, la experiencia en la zona de Ribera del Duero con muchísimas mezclas. ¿No? Las mezclas son muy interesantes porque tenemos esa doble suerte de que si alguna especie falla podemos tener garantía de tenerla cubierta mediante otras, ¿no? Nuestra experiencia con mezclas es el hecho de que vemos, hablo también de experiencia en zonas mediterráneas, siempre más éxito por parte de las gramíneas y dificultad por parte de las leguminosas, en general. Esa es un poco la conclusión. Y en años poco lluviosos, por poco que haya un poco de compactación del suelo, vemos mucha dificultad de emergencia de las leguminosas, ¿no? Ahí tenemos ese balance. Ahora, depende de qué zona, podríamos tener esas mezclas mucho más factibles, ¿no? Repito, que depende de la zona, la pluviometría, la variedad y con qué objetivo queremos mantener una cubierta. Me imagino que esta pregunta va para Gregorio. Ricardo pregunta: ¿por qué con las cubiertas hay menos botrytis? Pues en principio porque se reduce mucho entiendo que la humedad alrededor del racimo. Esa es un poco la explicación. Es una cosa que queremos estudiar nosotros desde Matarromera, porque eso nos puede llevar a la no utilización de productos fitosanitarios antibotríticos que nos aumentan muchísimo los costes de producción, pero que de momento no podemos eliminarlos de nuestra ecuación. Hemos visto que las cubiertas vegetales reducen bastante, considerablemente, la aparición de glucónico en nuestros mostos y por lo tanto son o nuestros mostos son más sanos. ¿Por qué? Pues es una cosa que estamos estudiando, no lo sabemos. O por lo menos yo no le puedo dar una explicación ahora real de lo que nosotros hayamos visto ahí. Sí, igual Jordi nos puede aclarar un poco también esto, esta He situación. leído, no tengo experiencia, menos en temas de mirar la sanidad en función de las cubiertas, pero sí he leído trabajos donde se habla de que la presencia de la cubierta puede hacer reducir ese vigor en el viñedo y favorecer una mayor aireación entre lo que sería su ramificación y hoja, ¿no? Y eso que pueda dificultar, en cierta manera, ese exceso de humedad que favoreciera la presencia de enfermedades como botritis. Por esto lo digo por bibliografía, no tenemos No, no, y experiencia. además yo estaba pensando en eso. Yo creo que es la única o la explicación que nosotros vemos, es decir, la reducción de la superficie vegetativa y mayor aireación. El tamaño de la hoja que nosotros obtenemos con las cubiertas vegetales es menor y por lo tanto también el tapado de esas hojas es menor sobre el racimo y por lo tanto la orientación, la aireación y la exposición al sol también son mayores y por lo tanto también pues, el secado de la humedad que se pueda generar sobre el racimo. José Raúl, Jordi, para zonas con elevada pluviometría, más de 1000 milímetros, están pensando en el Valle del Jerte,
puntos a tener en cuenta para cubiertas competitivas contra Vallico. Bueno, curiosamente, la semana pasada estaba allí. Estuve allí invitado por el Cicitex por un estudio de cubiertas vegetales en frutales, sobre todo eran cerezos, ¿no? Y pude ver de cerca el manejo, unas cubiertas fantásticas realmente, ¿no? Ante esa pluviometría, pues daba envidia, y realmente daba envidia verte en un escenario donde y este año creo que ha llovido incluso más de 1000 milímetros, ¿no? En algunas zonas, y tenían unos mantos verdes muy bonitos en los frutales, ¿no? Entonces, claro, aquí la pregunta va dirigida sobre el efecto competitivo del vallico. A ver si lo entiendo. No, puntos a tener en cuenta para cubiertas competitivas. Instalar una cubierta para evitar la presencia de vallico, el Lolium rigidum, ¿no? Hombre, el Lolium es una especie anual, una gramínea anual con un ciclo muy claro, que es desde noviembre a primavera. Entonces, ¿por qué germina? Pues porque ha habido una labor en el suelo. Si no hay labores, evidentemente no favorecemos la expresión del banco de semillas del caso del vallico. Yo pensaría aquí, y más con esa pluviometría, pues posiblemente, no sé, ¿por qué no una cubierta plurianual de festuca? Vi algunas parcelas en Cerezo la semana pasada de festuca arundinacea que pueden ser muy interesantes. Y entonces, evidentemente, la festuca te crecerá muy bien con esa pluviometría o gramíneas plurianuales y que te cubrirán el suelo, puedes mantenerlas varios años y al no labrar, pues el vallico se verá perjudicado. Esa es mi hipótesis. Ricardo dice, ¿cómo puede evolucionar en especies y familias una cubierta espontánea a lo largo de los años? En función de lo que hagamos, Claro. eso está claro, ¿no? Porque las hierbas o las plantas o la flora se adaptan al manejo que hagamos, ¿no? Entonces, si labramos mucho, favorecemos especies de expresión a partir de semilla o incluso algunas a partir de órganos subterráneos, ¿no? Correhuelas o similares. En cambio, si no hay labores, pues favorecemos especies más tapizantes y favoreceríamos más una cubierta de tipo permanente o semipermanente, ¿no? Entonces, claro, la evolución irá en función de los cambios que hagamos. Eso está claro, ¿no? Evitar la adaptación de una especie al manejo o si queremos favorecerla, pues continuar haciendo ese manejo para favorecer la especie que creamos deseada, ¿no? ¿Puedo hacer un inciso aquí, Carlos? Claro, claro, sí, Alicia. Gracias. Intervenir cuando os venga, cuando queráis, ¿eh? Y si queréis comentar cosas entre vosotros también. Vale, gracias. Respecto a esta pregunta, nosotros en nuestro ensayo hemos observado que bajo las líneas, o sea, en la línea, bajo los árboles, también en los testigos, pues no labramos tanto como se labraría con un intercepas, ¿no? Y cada vez tenemos más hinojos, plantas que normalmente no saldrían, ¿no? Hinojo, sale también bastantes especies de dispersión por el aire, por el viento, conizas, lactucas. Eso es algo que hemos observado no solo en la viña, sino también en otros ensayos. O sea, cuando dejas de labrar, pues te aparecen las perennes y las que vienen volando. Añadiendo lo que dice Alicia, nuestros ensayos han sido bajo la línea con acolchados orgánicos, como he dicho, con madera de pino, astillas de pino o cáscara de almendra. Y vemos que las especies anuales las inhibimos totalmente, sobre todo casos de problemas donde ha habido incluso de presencia de coniza, ¿no? Y casos incluso de resistencias a herbicidas en el manejo convencional. Y pasando a estrategias utilizando mulchings, este tipo de acolchados orgánicos, hemos reducido la presencia de anuales. Ahora, en cambio, especies plurianuales que se generan a partir de órganos subterráneos, como la correhuela, el Convolvulus arvensis o la Cardaria drava, la grama mismo, entonces allí ven la capacidad de crecer por la porosidad de estos acolchados orgánicos que digo, y es el hándicap que tenemos, ¿no? En este caso. Pero también hemos visto datos de que ese incremento de vigor con acolchados orgánicos son mayores incluso a pesar de la presencia de ciertas especies plurianuales tipo las que comentábamos. Muy interesante. Ricardo pregunta, en este caso a Gregorio, en las mezclas de semillas que nos expones, ¿los porcentajes se refieren al peso de simiente en la mezcla de siembra o en plantas por metro cuadrado? No, el porcentaje viene por el porcentaje de cantidad de simiente, no por metro cuadrado, sino en el saco de la simiente. Es decir, el porcentaje es la cantidad
de esa especie que hay en el saco. Borrego Rodríguez dice, en otras ponencias han hablado del volcado de las cubiertas. ¿Ustedes son partidarios del volcado para que se vaya secando poco a poco o por el contrario son partidarios del desbrozado? A ver, un tema, no sé, volcado. ¿Qué técnica se refiere El volcado? roller climper, creo que se refiere al Ah, roller al climper. roller, a aplastarlas. Vale. Ujú. Mira, Clara, bueno, la respuesta es fácil. Si queremos utilizar el roller, necesitamos dos cosas, que sería mucha biomasa y mucho peso en el rodillo, para realmente crear ese mulching, ¿no? Es lo que llamaríamos volcado. En cambio, si no tenemos condiciones muy favorables para que tengamos mucha biomasa en una cubierta de este tipo, entonces, pues, y hay que irnos a una cubierta espontánea, allí no hace falta pasar el roller porque no tendríamos ningún éxito, ¿no? Allí tal vez pues un desbrozado, una picadora o cosas similares. Creo, es mi opinión. Gregorio, comentaste que también trabajas con olivar y almendro. ¿Habéis hecho estudios de las propiedades organolépticas en estos cultivos? ¿Puede consultarse Vamos, estos datos o al menos no, los del viñedo? todavía no podemos hacer ninguna aclaración porque empezamos con las cubiertas el año pasado. Entonces, no tenemos todavía datos sobre esos aspectos. También te preguntan, me ha parecido ver en la primera diapositiva que bajaba el grado alcohólico, aunque te he escuchado que sube. No, Pide en la aclaración, vamos. positiva ¿de qué? De los resultados de alguna de las parcelas, porque sí es cierto que se modifica. También hay que ver qué condiciones son ese año, es decir, si los niveles de producción son más altos, más bajos, qué tipo de problemática ha habido desde el punto de vista anual. De manera general, y os lo he indicado en una de las diapositivas, con las cubiertas vegetales hemos observado que hay una disminución del peso del racimo y de la valla. Y por lo tanto eso favorece a la concentración de azúcares del mosto y por lo tanto el aumento del grado alcohólico. Eso de manera general. Luego, particularmente, pues el efecto añada, es decir, el efecto de las condiciones de cada año sobre esa producción, pues habría que ver un poco, habría que estudiarla. No es lo mismo producir 6.500 kilos por hectárea que 5.000. Pues, por lo tanto, tendríamos que ver un poco ese efecto. Pero de manera general, las cubiertas vegetales favorecen el aumento, la concentración de azúcares en la valla y por lo tanto el grado alcohólico de los mostos resultantes o de los vinos resultantes, principalmente por disminución del peso del racimo y de la valla. ¿Vale? Muy bien. Dice Jordi, respecto a las cubiertas en secanos áridos, enlazando con la pregunta anterior, lo hace Alberto Carrión, la pregunta, si no se siembra, veo que tarda 3 años o más en cubrir el suelo y son espontáneas, que no interesan pues, especies como caniza o rehuela. Creo que puede ser interesante cubrir pronto el suelo por aprovechar las ventajas de la cubierta y competir con las malas hierbas. Pues sí, bueno, yo me identifico mucho con esto que está aquí describiendo, ¿no? Una zona de secano donde hablan de salicornia, o no sé si serán otras especies de quenopodiaceae similares, correhuela, coniza, un gran problema también. Entonces, claro, si vemos que hay estas especies que son de emergencia muy superficial, como el caso de coniza, pues igual habría que ir a sembrar alguna especie que pueda adaptarse a esta escasa pluviometría y posiblemente una cebada de ciclo corto que pueda tener una buena emergencia y que pueda cubrir el suelo, sombrear y dificultar la nascencia de otras especies, ¿no? Aunque en verano tendremos correhuela, ¿eh? Finalizaríamos esta cebada cuando podamos, por ejemplo en primavera, y no quita que pudiésemos tener también a lo largo del verano correhuela. Eso es evidente, es una planta que viene de rizomas y es muy vigorosa. Pero por lo menos si queremos una cubierta fácil de instalar, posiblemente una gramínea, y no sé si me iría mucho a mezclas para no encarecer mucho la siembra, ¿no? Una cebada y ya está, posiblemente. O una gramínea similar.
Nos pregunta José Serrano, ¿cuáles serían las especies más adecuadas para una cubierta en secano? Con una pluviometría de 250 a 300 milímetros al año y el manejo más adecuado. Bueno, creo que es una pregunta muy similar a la anterior, ¿no? También. Yo estaba También. pensando lo mismo. Sí, sí. Gregorio, ¿quieres decir? ¿Comentabas Sí, no, algo? no, pero que estaba pensando lo mismo, que lo has contestado tú anteriormente. Sí, yo en las situaciones de estas, y a veces también debo decir que en situaciones aquí en la zona de Lleida hemos hecho ensayos en Cataluña con una pluviometría inferior a 300 milímetros de promedio, pero que tenemos lluvias en los últimos años menores o cercanas a 200, ¿no? Y en algún caso nos hemos visto fracasar en la instalación de una cubierta. Hemos tenido que volver a resembrarla por dificultad de nascencia. Este año pinta mejor, ¿no? Pero este año al contrario, este año nos dificulta entrar a sembrar en estos momentos. Pero en principio yo también iría a poner una cubierta fácil, que no sea muy cara y que podamos optimizar su instalación. Por eso pensaba en una gramínea, una cebada, por ejemplo. Maxi nos dice por curiosidad, ¿qué cubiertas vegetales utilizaron en pistachos? En mi caso, creo recordar que fueron festuca y raigras, creo. Al 50%, me parece. En la zona de Toro y con riego. Alberto Pero no, Carrión, sí, perdón. no tengo ahora mismo datos de esas cubiertas, pero creo recordar que propusimos mezclas de festuca y de ryegrass con riego en súper intensivo para este cultivo y lo implantamos el año pasado. Te quiero decir que no tenemos todavía datos que le pueda ayudar a dar si ha sido correcta o no la elección. Bueno, ya está aclarando Ima que los vídeos y las presentaciones estarán disponibles para quien quiera consultarlas posteriormente en plataforma Tierra. No me queda más que agradecer a los ponentes, a Jordi, a Alicia y a Gregorio por su magnífica presentación, por haber atendido las numerosas preguntas. Eso significa que hay mucho interés. Encima, pues una vez más, en esta quinta sesión ha habido una asistencia muy interesante que se ha mantenido. Ahora mismo tenemos 100 personas en la sala. Y bueno, pues creo que la gente en los comentarios del chat pues muestran ese agradecimiento. Muchos de ellos les ha gustado la presentación que habéis expuesto cada uno de los tres y pues eso, agradecer a los ponentes y a los asistentes pues el interés mostrado. Yo creo que hemos podido disfrutar durante 5 sesiones de unas jornadas muy interesantes. Eso que proponíamos al principio y es la diferenciación en función de los diferentes cultivos, ¿no? Yo la verdad es que me gustaría, como colofón, un poquito preguntaros el grado de implantación de cubiertas vegetales, el hecho de ligar esa implantación de las cubiertas vegetales al no laboreo. Yo creo que de los cultivos en donde está costando un poco más es en el viñedo. Pienso que el hecho de implantar las cubiertas vegetales posiblemente sea un revulsivo para conseguir que la gente pues pase al no laboreo. No sé qué opináis al respecto. Como ya última pregunta. Bueno, si me permitís, no creo que los datos en el Ministerio de Agricultura, en los datos que aparecen, el porcentaje de superficie con cubiertas vegetales en viñedo es bajísimo, muy, muy, muy bajo. No recuerdo la cifra, pero creo que es inferior al 5%, incluso diría menos. O sea que realmente hay una tradición de laboreo en los viñedos y he tenido muchos debates con expertos viticultores. Incluso, en algunos casos, y no lo pongo en duda, la labor puede ayudar en algunos escenarios a favorecer el desarrollo radicular, también la infiltración de agua en algunos casos, ¿no? Pues se ha creado una cultura tradicional de labrar en los campos, en los viñedos, a unos niveles
posiblemente excesivos, ¿no? Se conocen datos de que hay campos de cultivo en viñedos donde hay niveles bajísimos de materia orgánica, riesgos de erosión y todos los hándicaps que antes también han surgido, ¿no? Y si ha aparecido todo este tema de las ayudas agroambientales y los ecoregímenes, es por una realidad que se está viendo que hay un exceso de labor y un exceso de huella de carbono que se está emitiendo, ¿no? Y realmente hay que hacer un esfuerzo. En otros cultivos, en frutales, ya existe el tema de las cubiertas, pero en viñedo, que es donde la planta, la hierba puede competir, es donde se es más reacio, ¿no?, a este tipo de implantación. Falta, yo creo, que experimentación y un poco, me ha gustado mucho todo lo que habéis expuesto en el Valle del Duero, por el hecho de que a ver si con estos años, con estas pruebas de distintas mezclas, vemos que realmente el viñedo puede tener un mantenimiento y unos vigores buenos, ¿no? En zonas mediterráneas se han visto resultados dispares. En algunos casos sí, ven que puede haber, después de unos años de cubierta, se ha mantenido, se ha recuperado ese vigor, pero hay datos también de que no, que han estado siempre, claro, zonas mediterráneas con pluviometría muy baja, ¿no? Y estos últimos años han sido bastante malos, ¿no? Por eso que es un tema, no digo que sea la panacea, pero es un tema interesante, por el que hay que trabajar, hay que tener datos, estudios, saber qué zonas y con qué objetivo y en qué variedades de viña uno quiere implementar eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jordi. Además, entiendo que la colocación de cubiertas vegetales en los viñedos va encaminada en la mayoría de los casos a la reducción de vigor y la reducción de cosecha más que al incremento de vigor y al incremento de cosecha. ¿Vale? Es muy complejo establecer que una cubierta vegetal en secano pueda favorecer el desarrollo vegetativo. Por eso nosotros estamos haciendo diferentes estudios con diferentes mezclas de cubiertas vegetales para ver si conseguimos en alguno de esos viñedos aumentar ese elemento, ¿no? O aumentar tanto la producción como el sistema vegetativo de la planta. Pero es complejo, es más complejo y yo creo que todas las cubiertas vegetales deben de ir inicialmente a reducir excesos de vigor y excesos de producción, más que encaminarse a la búsqueda de una mayor producción con ellas. De hecho, las medidas agroambientales van dirigidas sobre todo a proteger el suelo, ¿no? Y la mejor manera de proteger el suelo y darle mayor vida es esa herramienta, que son las cubiertas. Ahora, la anchura, las especies, la duración, cómo acabarlas, y entonces todo es un tema de manejo que hay que adecuarlo a tu necesidad, ¿no? Pero repito, el objetivo principal de los ecoregímenes va dirigido a proteger el suelo y su biodiversidad. Y vemos que esa es la herramienta tal vez más útil, pero en los viñedos es donde hay más un reto muy grande para poder manejarlas. Yo sí puedo decir un comentario porque no estoy en contacto con el mundo de las viñas habitualmente, pero sí que ya hace bastantes años conocí unos productores en ecológico que apostaban por sembrar alfalfa u otras bezas, no, eran bezas, eran especies anuales leguminosas, una calle sí, una calle no, y su objetivo era la fertilización. Ellos estaban muy preocupados por el tema de los nutrientes. Y bueno, Jordi, en sus ensayos también lo hacéis, una fila sí, una calle sí, una calle no. No, pues esto lo hacían yo hablo desde hace 30 años que lo vi eso. Y estaban convencidos y les sacaban partido y les funcionaba. Ha habido varios comentarios aquí por escrito que decían, no, en secano es muy complicado. Pero a lo mejor una calle sí, una calle no, ya es una Sí, buena idea. Y nosotros, entonces esos lo turnaban. O sea, un año hacían las calles impares y un año las calles pares. Cada año sí, sí, sembraban la mitad. Pero sí, bueno, sí, con el objetivo de fertilidad, de incrementar la fertilidad. nosotros en los viñedos de secano sin regadío hacemos una cubierta vegetal al 50%. Sí, sí, sí. No nos atrevemos de momento a hacer una cubierta vegetal total en todas las calles. En ese panorama de viñedo en secano, suelo poco fértil y sin ningún otro apoyo. En cambio, en el resto sí que hemos plantado en todas las calles, pero en esa condición solamente en calles alternas
y todos los años cambiamos de calle, es decir, vamos alternando una calle donde teníamos a hacer el laboreo convencional cubierta el año siguiente y viceversa. De nuevo, agradeceros estas últimas aclaraciones también. Ima ha ido también aclarando cuestiones respecto a los certificados en el chat, lo digo porque lo podéis leer, aprovechando que nos despedimos de los ponentes y de todos los asistentes. Muchas gracias. A vosotros. Otros, Venga, muchas gracias, un placer. Realmente.